¿Quién es el verdadero autor de la Biblia? Para Spinoza, el conocimiento es poder, pero no poder sobre otros, sino sobre uno mismo. Esto tiene implicaciones brutales, porque Spinoza no cree en el pecado ni en el libre albedrío, tal como lo entendían las religiones. Para él nadie hace el mal porque quiere, sino porque no entiende. El ladrón roba porque no comprende una mejor forma de sobrevivir. El violento actúa por miedo o por impotencia. No se trata de justificar, sino de entender, y solo cuando entiendes puedes transformar. Esta visión rompe con toda la moral tradicional basada en premios y castigos. Spinoza no quiere que seamos buenos por miedo al infierno o por deseo del cielo. Quiere que seamos buenos porque entendemos que esa es la forma más poderosa de vivir, porque la virtud para él es la fuerza de ser lo que realmente somos. Y aquí entra algo hermoso, la alegría. Spinoza dice que el fin último del conocimiento es la alegría. No el deber, no la obediencia, no el sacrificio, la alegría entendida no como placer pasajero, sino como expansión del ser. Cuando entiendes algo, sientes alegría. Cuando actúas desde la razón, sientes alegría. Cuando dejas de tener miedo, sientes alegría. Y esa alegría no depende de cosas externas, ni de milagros, ni de premios prometidos por ninguna divinidad. Es una alegría que nace de ti, de tu comprensión del mundo. Por eso para Spinoza la vida buena no es la que sigue mandamientos, sino la que sigue la necesidad de la naturaleza y la claridad del pensamiento. Entonces, si la Biblia no es la fuente de la moral, ¿dónde está esa fuente? En la razón, en la experiencia, en la búsqueda del bien común. Spinoza defiende una moral laica, pero no por eso cínica o relativista. Al contrario, cree que hay un bien universal, la libertad racional, y que una sociedad justa es la que permite a cada persona desarrollar su conatus, su potencia, su capacidad de entender y de vivir con alegría. Eso implica libertad de pensamiento, educación, diálogo, tolerancia, no dogmas, no imposiciones y no castigos eternos. La ética de Spinoza es una ética sin miedo, una ética que no necesita premios sobrenaturales porque encuentra su recompensa en la propia lucidez de vivir. Y atención, porque esto no es una utopía abstracta. Spinoza aplica todo esto a la política. Dice que el Estado no debe imponer una religión, sino proteger la libertad de cada uno para pensar como quiera, que las leyes deben servir para aumentar la libertad, no para reprimirla, que una democracia es mejor que una monarquía o una teocracia, porque se basa en la razón compartida, no en la autoridad divina, y que la paz no se consigue con miedo, sino con entendimiento. Estas ideas formuladas en el siglo XVII son la base de muchas de las democracias modernas, pero en su tiempo eran dinamita, porque quitaban a Dios del trono y ponían en su lugar a la razón humana. Por eso Spinoza no fue solo un crítico de la Biblia, sino también un arquitecto de otra forma de pensar la moral, la libertad, la convivencia. No destruyó por destruir, destruyó para construir algo mejor, algo que no dependiera del miedo, ni de la obediencia ciega, algo que naciera de la comprensión de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Y eso, aunque lo hizo solo, aunque le costó el exilio, aunque nunca fue aceptado en vida, fue lo que le convirtió en uno de los pensadores más grandes de la historia, porque supo ver que el verdadero templo no está hecho de piedra ni de libros sagrados, está en la mente que piensa, en el corazón que comprende y en la vida que se vive con alegría y libertad. Imagina por un momento que has vivido toda tu vida creyendo que pensar por ti mismo era peligroso, que dudar era pecado, que hacer preguntas estaba mal. Ahora imagina que alguien viene y te dice que no solo puedes pensar, sino que debes hacerlo, que no solo puedes cuestionar lo que te han enseñado, sino que eso es lo que te hará verdaderamente libre. Eso es lo que hizo Spinoza. Ahora vamos a ver cómo esa idea suya fue una chispa que encendió una revolución silenciosa, porque lo que él escribió, aunque prohibido, escondido y condenado, se fue colando como agua entre las grietas de Europa y cambió el pensamiento para siempre. Lo primero que hay que entender es que Spinoza vivió en un momento bisagra. Europa estaba saliendo de siglos de oscurantismo religioso, pero aún no había entrado de lleno en la Ilustración. Era un tiempo de tensiones, la Reforma había sacudido los cimientos del catolicismo, las guerras de religión arrasaban países enteros y el miedo a la herejía seguía presente en cada rincón del continente. En ese contexto, sus ideas eran dinamita, pero también eran un anticipo, porque lo que dijo Spinoza sobre la libertad, la razón y la naturaleza preparó el terreno para lo que vendría después. El siglo de las luces, la revolución científica, la separación de iglesia y Estado, los derechos humanos, todo eso, en parte, le debe algo a él.
Sus textos circularon como obras prohibidas, leídas en voz baja, pasados de mano en mano entre intelectuales, científicos, filósofos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en los Países Bajos. Su nombre era un susurro entre los que buscaban otra forma de entender el mundo. Leibniz lo visitó en secreto, Locke lo conocía sus ideas, Hume se inspiró indirectamente en su escepticismo religioso y Diderot, el gran enciclopedista francés, lo llamó el Cristo de la modernidad, porque Spinoza no solo pensó diferente, sino que fue un mártir del pensamiento libre, un ejemplo de cómo vivir con coherencia intelectual, cueste lo que cueste. Pero no solo los filósofos lo leyeron, también los científicos, porque su idea de que todo obedece a leyes naturales sin excepciones fue un impulso para la ciencia moderna. Para Spinoza no hay voluntad divina interviniendo en el mundo. Hay causas, hay efectos, hay irregularidades. Y eso, aunque parezca obvio hoy, fue revolucionario en su momento porque quitaba del medio a los milagros, a las explicaciones sobrenaturales, a los misterios intocables. Abría la puerta a estudiar el mundo sin miedo, a buscar conocimiento sin tener que pedir permiso a ningún dogma. Y eso lo conectó con el espíritu científico que estaba naciendo en su época. Él también influyó en la política, aunque de forma más subterránea. Su defensa de la democracia, su idea de que el poder debe estar al servicio de la libertad, su propuesta de separar la religión del Estado, todo eso fue retomado más tarde por pensadores ilustrados como Montesquieu, Rousseau y Jefferson. Sí, incluso en la Constitución de Estados Unidos hay ecos lejanos de Spinoza, porque su idea de libertad no era solo personal, sino también era social. Decía que una sociedad justa es aquella donde cada uno puede pensar lo que quiera, decir lo que piensa y vivir según su razón, sin miedo a ser castigado por ello. Atención, esta influencia no se detuvo en el siglo XVIII y en el XIX Spinoza fue redescubierto por los románticos alemanes. Goethe lo adoraba, Hegel lo consideraba el punto de partida de la filosofía moderna, Marx lo leyó, Nietzsche lo respetaba, aunque lo criticara. Freud lo estudió para entender cómo funcionaban las pasiones humanas. Einstein decía que creía en el Dios de Spinoza, ese Dios que no hace milagros ni castiga, sino que se manifiesta en el orden del universo.